La primera lectura, Josué reúne a Siquem, que es el lugar donde se va a renovar la alianza entre Dios y el pueblo. Y este texto lo precede aquí en el libro de Josué. Al reunir a todas las tribus, le hace como una especie de historia del propio pueblo, ¿no? Así habla el Señor, el Dios de Israel. Sus antepasados vivían desde tiempos antiguos en tal lugar. Desde allí Dios llamó de un pueblo politeísta que adoraba ídolos a Abraham para hacerlo adorar al único Dios. Y así le dio una tierra, y así fueron creciendo, y a unos le dio una cosa, a otros otra, y ganaron tales batallas y tales luchas. Vale la pena a veces leer este tipo de textos porque nos muestran la identidad que Dios da a un pueblo. O sea, Dios no es un Dios que solamente habita en el cielo y te ayuda para algún problemita que te pasa, sino que Dios es un Dios que genera y quiere la identidad del pueblo. Y lo que Dios quiere para el pueblo de Israel nos lo está diciendo también para la vida de cada uno de nosotros. Y cuando uno relee esta historia hay como dos cosas. Hay como, o tres diríamos, ¿no? Una elección de Dios, una intervención de Dios que hace cosas en la vida de las personas, y luchas que el pueblo tuvo que protagonizar. Pero que en la relectura también se reconoce que no hay victoria que Dios no haya también concedido. Por supuesto, no sin el esfuerzo humano. Pero Dios la ha dado. Entonces me parecía importante que nosotros, que muchas veces vivimos tantas coyunturas, que ahora me pasa esto, que ahora me pasa lo otro, uy, a mí me pasaba esto, ahora que el hijo se enfermó, y ahora que me pasa, que me dejaron el sueldo, que perdió el trabajo, que me pasa el otro, perdemos el horizonte de esa identidad que Dios va haciendo con nosotros desde el día que hemos nacido. Yo soy todo lo que soy desde el día que nací, ¿no? Y somos todo lo que hemos vivido desde el día que nacimos. Y desde ahí se fue construyendo una identidad de lo que somos, personalmente y también como familia, y también diríamos como pueblo. Habrá muchas cosas que uno quisiera rechazar porque salieron mal, porque me equivoqué, porque no lo supe hacer, porque me reprocho mil cosas. Habrá otras que pudieron haber salido. Pero qué importante es la relectura de la historia, no como algunos que la hacen para mentir. Pero hay una relectura, o bien una lectura de la propia vida de cada uno desde Dios. Y esto es lo que primero me gustaría que todos hoy nos lleváramos. O a lo mejor esta tarde que estamos en oración. ¿Qué historia va haciendo Dios en mi vida? Es verdad, vengo aquí porque me enfermé vengo aquí porque me falta tal, vengo aquí porque quiero rezar vengo aquí porque... Pero hoy aquí Dios te hace tu lectura y dice, pero yo llevo una historia con vos. Los dos estamos caminando juntos. Acordate cuando estuviste en el hospital, acordate cuando nació tu hijo, acordate cuando nació tu nieto, acordate cuando te quedaste sin trabajo, y acordate cuando tuviste el accidente, acordate cuando te pasó esto o lo otro. Acordate que yo estuve ahí y seguiré estando, porque esto antecede a la alianza que va a ser Dios y va a renovar el pueblo con su Dios. Es decir, el pueblo, antes de decir con quién yo me voy a hacer uno, acuérdate que no es alguien desconocido, es alguien que caminó con vos. ¿Hicieron alguna vez esta historia? ¿Tuvieron tiempo para hacer esta lectura de la propia vida? Qué bueno sería si hoy por lo menos, en oración, esta tarde que tenemos tiempo, esto es como un oasis, una islita, tiramos el reloj acá hoy, y nos quedamos con el Señor y decimos sí. Y quiero ver mi historia, esta historia que Dios hizo conmigo. Muy bien. En el Evangelio le preguntan a Jesús por el matrimonio. ¿Y qué dice Jesús? Bueno, desde el principio, esto no fue siempre así. Desde el principio Dios lo hizo al hombre, varón y mujer, para que los dos sean uno.
y hagan juntos, unan sus historias y yo haga con ellos, con ese matrimonio, una historia de salvación. Aunque hayan pasado por 1000 circunstancias, aunque no hayan podido tener hijos, aunque no hayan podido lograr lo que querían, aunque yo estoy allí también en ese matrimonio, en ese hogar, y estoy haciendo una historia con ustedes. Por eso son una sola carne, y yo una sola carne con ellos. Y así para toda la vida. ¡Wow! Dice. Me gusta el pensamiento moderno que tenían los discípulos. Porque una vez que Jesús le habló de que el matrimonio para toda la vida, dijeron, eso es muy difícil, le dijo. Si la cosa es así, mejor no casarse, dijeron. Pareciera que estaba medio como ya es nuestro tiempo, ¿no? Si la cosa viene tan así dura, que es para toda la vida, mejor no casarse, dicen los discípulos. Pero ¿qué dice Jesús? Es que no todos entienden esto. Porque te estoy hablando desde Dios. Y lamentablemente a muchos matrimonios le faltó a Dios. Le faltó entender que Dios es parte de su vida. O tal vez un día, abrazaditos y mirando para atrás, dijeron, che, la verdad que Dios nos ayudó, ¿no? Como que se dieron cuenta después que Dios había estado. Y creo que esto es lo bueno, ¿eh? Una vez yo me acuerdo que mis padres cumplían 40 años de casado, yo me iba para Cuba y tenía un poquito más de tiempo porque estaba preparando el viaje, porque no me daban la visa, no me dejaban entrar y yo estaba medio que había dejado la parroquia, y pude hacer un video de familia de 40 años de casados. Arranqué con la historia de mi papá desde chiquitito, la filmé a mi abuela con ya sus 80 y pico de años, que me la cuente toda la historia que salió de Italia, la agarré por allá por otro lado. Y la verdad fue lindísimo, porque una cosa es que nos quedó un video de 40 años de casado, hecho por un protagonista principal de la historia, ¿no? Pero por otro lado, no principal, pero uno de los protagonistas. Pero la otra fue porque realmente me ayudó como a releer todo ese camino que Dios había hecho, aún en padres que yo creo que no eran así de misa diaria. Sentido de Dios sí. Formados cristianamente sí, pero no desde una, sí, rigurosa. Yo creo que es de lo que no entendieron mucho. Se querían mucho, gracias a Dios. Pero bueno, creo que está bueno el ver que también no todo el mundo entiende que Dios está dentro de la vida de uno, de la vida del matrimonio. Y que esto se entusiasma el que siente que quiere unirse a alguien con Dios. Ahí sí entusiasma. Ahí sí que lo preparan desde el noviazgo entendiendo que vamos a hacer una unión de Dios y vamos a hacer una alianza con Dios, los dos juntos. Y entonces ya ese matrimonio rezará, ese matrimonio buscará a Dios, ese matrimonio estarán juntos encomendando todo y sintiendo que Dios obra permanentemente en todas las circunstancias de su vida, como lo vemos en Cristo. Que en la multiplicación de panes y en la soledad de la cruz es el mismo Dios que está orando, sosteniendo la cruz o dando providencia en desbordante en la multiplicación de los panes. Pero es el mismo Dios. Entonces uno aprende cómo leer también la propia vida. Y no solamente Dios estuvo en los éxitos y después me abandonó en el fracaso. No. A veces los peores momentos son los que más nos han acercado a Dios. O es donde Dios se mostró más fuerte y elocuente. Es donde Dios nos habló con más fuerza y sellamos una alianza también más fuerte. Alguien decía por allí, un filósofo español, que al fin de cuentas el hombre lo único que tiene para dar a Dios es sus heridas y lo único que tiene Dios para darle al hombre es su misericordia. Pero bueno, no sé si será tan así, pero creo que ciertamente que en nuestros dolores ahí es donde más podemos experimentar la omnipotencia y el amor de Dios primero. Hoy San Roque creo que nos da el ejemplo de alguien que entendió el reino, y fue de estos que lo dejó todo. Se hizo peregrino, nació en Francia, tenía mucho dinero su padre y lo heredó, y en vez de gastárselo para él entendió el reino, entendió que tenía todo y estaba solo. Y dijo, ¿y qué es lo mejor que puedo hacer si tengo todo? Y véndelo, dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Se lo dio a los más necesitados y él se hizo un peregrino para llegar hasta Roma, desde Francia, y año 1230 y pico, 40 y pico, 1290 y pico es que nace. Ya Francisco de Asís era
había quedado el recuerdo, pero era muy fresco en ese momento, pero era muy fuerte en los comentarios de la vida de Francisco, y él se hace terciario franciscano, y va caminando en peregrinación hacia Roma, pero no puede llegar más que sobre el final porque va encontrando que la peste había entrado en el norte de Italia y se quedó curando enfermos. Llegó con lo que pudo a Roma, y en Roma también había peste, y ahí también se quedó curando también enfermos hasta que él mismo se enfermó, y para no contagiar a nadie se fue a un bosque solo. Se decía que de sus llagas brotaba agua limpia y cristalina, y se decía también que en un momento que tenía hambre solo era un perro que le acercaba el pan. Por eso le decimos a San Roque que este perro no me toque, porque decía que en un momento que pasó mucho hambre era un perro que le traía un pan para que él coma. Y bueno, y así entregó su vida, pero un hombre que pudo encontrar a Dios, el de la providencia de cuando estaba lleno de bienes, y el que lo sostuvo en ese bosque cuando estaba solo, habiéndose contagiado de querer cuidar y de haber salvado a muchos enfermos. Entonces, ese entendió lo que Dios decía. Entendió que Dios se hizo hombre para estar con los hombres, y entendió que Dios tiene un poder gigante para transformar la vida del hombre. Pues entonces, bueno, que hoy, esta tarde, también veamos que la gracia de Dios es transformadora siempre, ¿no? Ofrezcámosle también quizás nuestras heridas para que de eso, donde nos duele, pueda brotar un agua limpia, pueda brotar el Espíritu Santo, que es el lugar de dolor que también tenemos, pueda ser un lugar donde brote una vida nueva, incluso para darla también a los demás. Y que hoy sea una tarde linda de encuentro con Dios, donde podamos tener la luz, y le pedimos a Dios, dame la luz de entender cómo vos estás, porque si vos estás, ya estoy en la paz, porque tú eres la paz, y entonces, teniéndote a ti, bueno, todo lo demás, sean pecados, sean heridas, sean dolores, bueno, por lo menos sé que están en aquel que todo lo puede. Que así nos bendiga, Señor, esta tarde.